Un gusto saludarles, les habla el tío Ben. Haremos la presentación del programa de seguro colectivo de gastos médicos mayores que para el año 2019-2020 ha contratado el Grupo Coeur en beneficio de los colaboradores de las empresas Servicios Administrativos Palmarejo S.A.D.C.B. y Servicios Profesionales Palmarejo S.A.D.C.B. ¿Quiénes tienen derecho a este servicio? Los asegurados titulares, que son los empleados de la empresa, empleados o empleadas, el cónyuge titular, los hijos solteros dependientes económicos menores de 25 años y los hijos nacidos dentro de la vigencia de la póliza. Es importante resaltar que al contraer matrimonio, él o la asegurada o asegurado deberán de solicitar la incorporación de su cónyuge a la colectividad asegurada en la presente póliza dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a su matrimonio. ¿Cuál es el objetivo del seguro de gastos médicos mayores? Tiene como finalidad resarcir los gastos de un accidente y una enfermedad no prevista por el asegurado y evitar un desequilibrio económico al presentarse gastos tales como emergencias médicas, consultas y tratamientos, operaciones quirúrgicas, compra de medicamentos, estudios y otros. ¿Cuáles son los eventos que se amparan en una póliza de gastos médicos mayores? Los accidentes, los cuales se definen como acontecimientos provenientes de una causa fortuita, externa, súbita y violenta que produce la muerte o lesiones de la persona. Asimismo, las enfermedades, que son las alteraciones de la salud que resulten de la acción de agentes morbosos de origen interno o externo con relación al organismo. Vamos a definir qué es la suma asegurada. Queremos explicar de una forma sencilla lo que es la suma asegurada y que es un término que irán escuchando en varias ocasiones a lo largo de la presentación. La suma asegurada es el límite máximo por el cual responderá la compañía aseguradora al presentarse algún accidente o alguna enfermedad. En esta póliza se cuenta con una suma asegurada que se basa en el término recientemente creado por el gobierno federal que se define como UMAM, Unidad de Medida de Actualización Mensual. Para este seguro es de 650 UMAM, unidades de medida de actualización mensual, como mencionamos, y que equivalen al día de hoy a 1.669.525 pesos por asegurado por evento. Aquí mostramos una tarjeta que les será entregada en los próximos días y que los identifican como asegurados dentro de la póliza y con la compañía MetLife. Ustedes se preguntarán si existe la participación del asegurado en un accidente o una enfermedad. Podemos adelantarles que en accidentes que sean atendidos en territorio nacional no existe participación por parte del asegurado, es decir, los gastos se pagan al 100%. En el caso de enfermedades, sí existen dos participaciones, llamadas 1, deducible y 2, coaseguro. ¿Qué es el deducible? Recuerda que en todo seguro de gastos médicos mayores, el asegurado siempre va a participar con una pequeña porción o una pequeña parte llamada deducible y que es la cantidad a cargo del asegurado por los primeros gastos que se generen por una enfermedad. En este caso, el deducible y por este año será de 5.137 pesos. ¿Qué es el coaseguro? El coaseguro es el porcentaje con el cual participa el asegurado sobre el monto total del siniestro. En este caso, la participación será del 10% de los gastos que se originen por cada enfermedad y los cuales tendrán un tope de 35,000 pesos. Vamos a hablar de la aplicación del deducible y del coaseguro en el caso de una enfermedad y que sea por pago directo. Es decir, que la compañía liquide directamente al hospital la cuenta hospitalaria. Es muy importante, antes de entrar en este tema, que las compañías aseguradoras hacen convenios con médicos y hospitales formando lo que se conoce como grupo médico asociado. Y esto con el objeto de proteger tu suma asegurada para que sea bien administrada. Es por ello que al utilizar el grupo médico asociado de MetLife México S.A., cuando exista un internamiento por tratamiento o enfermedad y su estancia sea mayor a 24 horas al momento de ser dado de alta y cerrar la cuenta, se pagará únicamente el 50% del deducible, que es un beneficio a favor del asegurado por haber utilizado el grupo médico asociado. ¿Cuánto sería este 50%? Sería 2.486 pesos con 30 centavos. Y se aplicará el coaseguro que corresponda para la cuenta hospitalaria, que es del 10%.
Hay otros escenarios o hay otras formas del pago de los gastos erogados y puede ser mediante el pago por un sistema de reembolso, y aquí en toda reclamación que se realice por reembolso de los gastos erogados a consecuencia de una enfermedad cubierta, procederá la aplicación del deducible completo, que serían 5.137 pesos, y del 10% de coaseguro sobre los gastos procedentes. Hablamos también del pago en caso de accidente. Cuando existan gastos erogados por el asegurado y sean a consecuencia de un accidente cubierto, se elimina el pago del deducible y del coaseguro, siempre y cuando la atención médica se realice dentro de los primeros 90 días de ocurrido el evento y se haya efectuado algún gasto por dicho accidente. Haremos un ejemplo de un reembolso por enfermedad en donde los gastos totales hayan sido por 50,000 pesos. En este caso, mostramos cuál es la participación del asegurado y cuál es la participación de la aseguradora. En este caso, queda a cargo del asegurado el deducible, que es de 5.137 pesos, y del coaseguro, que es del 10%, y el resto queda a cargo de la aseguradora. Más gráficamente lo presentaremos en forma matemática. Y tenemos el gasto de 50,000 pesos, se aplica un deducible de 5.137 pesos, nos da un subtotal de 44.863 pesos. El coaseguro, que es del 10%, serían 4.486 pesos con 30 centavos, y el pago que tendría que hacer la aseguradora es de 40.376.77. ¿Cuáles son los gastos que cubre mi póliza? Pues entre otros tenemos habitación de hospital con un cuarto privado estándar, alimentos y paquete de admisión, sala de operaciones, sala de terapia intensiva o intermedia y unidad de cuidados coronarios, costo de cama extra para un acompañante, insumos hospitalarios y auxiliares de diagnóstico, medicamentos dentro y fuera del hospital prescritos por los médicos tratantes relacionados directamente con el diagnóstico, equipo de anestesia, equipo de laboratorio, equipo de gabinete, rayos X, electrocardiografía, transfusiones, aplicaciones de plasma, sueros y otras sustancias semejantes, oxígeno, servicios de diagnóstico, visitas o consultas médicas hospitalarias, renta de equipo, aparatos ortopédicos o prótesis, gastos médicos del donador de trasplante de órganos, se amparan el costo de los análisis de compatibilidad de sangre y sus derivados, terapias de rehabilitación hasta 40 sesiones, honorarios de médicos pertenecientes al grupo médico asociado serán cubiertos hasta los montos convenidos. Los honorarios de anestesia al 30% de lo pagado al cirujano y primer ayudante el 20%, segundo ayudante el 10% cuando se justifique su intervención. Honorarios de enfermero o enfermeras titulados para convalecencia domiciliaria hasta 30 días y con un máximo de un UMAM por día que corresponde a 2.586 pesos con 50 centavos. Médicos homeópatas y quiroprácticos con cédula profesional, lesiones o práctica de deportes amateurs, hernias, tratamientos dentales o maxilofaciales por accidente, tratamientos o cirugías de carácter reconstructivo, no estético, padecimientos de glándulas mamarias, útero y ovarios, trasplante de órganos, adherencias pélvicas y endometriosis, circuncisión o profiláctica, daños psiquiátricos o psicológicos, emergencias de gastos médicos no cubiertos, tratamientos médico-quirúrgico a consecuencia de calvicie, anorexia, bulimia, aumento o disminución de peso, corregir acné, tratamientos de esterilidad, infertilidad, tratamientos con fines preventivos, acupuntura o quiroprácticos y dentales, gingivales o alveolares. Coberturas específicas, nariz y senos paranasales por enfermedad con la aplicación de deducible y coaseguro indicados en la póliza, y los derivados de un accidente no aplica siempre y cuando se compruebe a la aseguradora que fueron derivados de un accidente. Tratamientos de amigdalitis, adenoiditis, amigdalectomías, adenoidectomías con aplicación de deducible y coaseguro de la póliza. Emergencia en el extranjero con suma asegurada de $100,000 y un deducible de $100. Tope de coaseguro de 35,000 pesos. Pago de complementos anteriores, legrado por aborto gineco-obstétrico, correcciones de la vista, franja fronteriza y abscesos y tumoraciones maxilofaciales. Estarán aseguradas, asegurada titular, cónyuge e hijas solteras aseguradas para los eventos de cesárea y parto. En el caso de cesárea se cubren gastos originados por la operación cesárea, entendiéndose como tales honorarios médicos, quirúrgicos, gastos de hospitalización con una suma asegurada de 20 UMAM que vienen correspondiendo a 51.370 pesos. El parto se cubren los gastos originados por la atención de un parto normal, entendiéndose como tales los honorarios médicos y los gastos de hospitalización,
los cuales quedarán cubiertos hasta un monto máximo de 20 UMAM, ya como dijimos, 51.370 pesos. Estas coberturas operan sin deducible y sin coaseguro. Quedan amparados complicaciones del embarazo, tales como embarazo extrauterino, toxicosis gravídica, el puerperio patológico, fiebre puerperal, sepsis puerperal, infecciones, fiebre puerperal, preeclampsia, eclampsia, placenta previa, placenta creta, diabetes gestacional, legrado obstétrico y ginecológico, púrpura trombocitopénica, huevo muerto retenido, cerclaje, padecimientos congénitos y genéticos y recién nacidos prematuros. Como nota muy importante, el asegurado titular deberá de solicitar por medio del Departamento de Recursos Humanos, dentro de los primeros 30 días posteriores al nacimiento, a su hijo o hija, ya que los pequeños están asegurados desde su nacimiento. El no darlos de alta significa que dejarán de contar con la protección del seguro. Los padecimientos congénitos son aquellos que se desarrollan durante la gestación y formación del producto. Se puede presentar desde el nacimiento o manifestarse en cualquier etapa de la vida. Están cubiertos el hijo nacido dentro de la vigencia de la póliza y siempre y cuando se haya notificado a la aseguradora sobre el nacimiento dentro de los 30 primeros días naturales siguientes a su acontecimiento. Además quedan cubiertos los asegurados no nacidos en este seguro siempre y cuando se cumpla con las dos siguientes características, cuyos signos o síntomas iniciales del padecimiento se presenten durante la vigencia o bien no se hayan erogado gastos o realizado un diagnóstico que señale que estos tuvieron inicio en fecha anterior a la contratación original de la póliza. Existe una cobertura con periodo de espera, que son los tratamientos que requiere el asegurado afectado por el SIDA o seropositivo y se cubrirán una vez transcurridos 4 años de estar asegurado en forma continua e ininterrumpida en MedLife S.A. Exclusiones. Esta póliza no cubre gastos que se originen por la atención médica que el asegurado reciba por padecimientos, estudios, tratamientos médicos o quirúrgicos, ni de sus complicaciones y secuelas por los conceptos señalados a continuación. 1. Padecimientos preexistentes. 2. Complicaciones derivadas de padecimientos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas no cubiertas por esta póliza. 3. Tratamientos dentales, alveolares, gingivales o maxilofaciales. 4. Complicaciones del embarazo cuando sea a consecuencia de un tratamiento de infertilidad y o esterilidad. En estos casos no se pagará ningún gasto relacionado con el recién nacido, ni tampoco a los que presente la madre. 5. Tratamientos médicos o quirúrgicos por esterilidad, infertilidad, control de la natalidad, impotencia sexual y sus complicaciones. 6. La enfermedad mental o trastorno mental, así como tratamientos psiquiátricos, psicológicos o psíquicos, trastornos de enajenación mental, demencia, estados de depresión psíquica o nerviosa, histeria nerviosa, así como las complicaciones, neurosis o psicosis, cualquiera que fueran sus manifestaciones clínicas, así como los tratamientos para corregir trastornos de la conducta, el aprendizaje o alteraciones del sueño, apnea del sueño y roncopatías. 7. Todo tipo de padecimientos, intervenciones, complicaciones o tratamientos, incluyendo los tratamientos de rehabilitación, que resulten a consecuencia de alcoholismo, drogadicción o cualquier tipo de toxicomanías o farmacodependencias. 8. Tratamientos de intervenciones quirúrgicas de carácter estético o plástico, así como tratamientos médicos o quirúrgicos para corregir la calvicie, tratamientos dietéticos, la reducción o aumento de peso, obesidad, anorexia y bulimia y acné. 9. Malformaciones y padecimientos congénitos no reportados durante los 30 días naturales posteriores a su nacimiento, ni los derivados de alcoholismo, drogadicción y tratamientos de infertilidad y o esterilidad. 10. Tratamientos médicos a consecuencia de la menopausia. 11. Tratamientos médicos o quirúrgicos que no son reconocidos por la práctica médico-científica y que son de naturaleza experimental y o de investigación. 12. Tratamientos con fines preventivos. 13. Lesiones originadas por participar en actividades militares o en actos de guerra, rebelión o insurrección o de manera voluntaria en huelgas o alborotos populares. 14. Lesiones originadas por actos delictivos intencionales en que participe el asegurado como sujeto activo del delito ni aquellas derivadas de riñas que el asegurado haya provocado. 15. Lesiones originadas por cualquier intento de suicidio y o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de enajenación mental. 16. Lesiones que el asegurado sufra cuando participe como tripulante o pasajero
en cualquier vehículo en competencias, carreras, pruebas o contiendas de seguridad, resistencia o velocidad, tales como automovilismo, motociclismo, motonáutica, vuelo sin motor y similares. 17. Lesiones que el asegurado sufra a consecuencia de la práctica profesional de cualquier deporte. 18. Lesiones a consecuencia de radiaciones atómicas, nucleares o cualquier otro similar en el caso de que sean resultado de una catástrofe que afecte a una comunidad. Lesiones por accidentes que sufre el asegurado ocasionados por culpa grave del mismo, al encontrarse bajo los influjos de drogas, narcóticos o alucinógenos o a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas en los cuales dicho estado influye en forma directa para la realización del accidente. No se considerará consecuencia del último a los supuestos mencionados, salvo aquellas lesiones donde, al hacer la prueba del alcohol, este presente una cantidad menor a 40 miligramos por litro. 20. Lesiones que el asegurado sufra a consecuencia de encontrarse bajo los efectos de estimulantes, medicamentos o drogas no prescritos médicamente. 21. Lesiones que el asegurado sufra cuando viaje como mecánico o miembro de una tripulación en cualquier aeronave. 22. Honorarios de acupunturistas o naturistas, así como los medicamentos o tratamientos prescritos por estos. 23. Gasto no relacionado directamente con el tratamiento. 24. Gastos realizados por los acompañantes del asegurado durante el internamiento de éste en un hospital, salvo la cama extra. 25. Gastos personales del asegurado o los acompañantes. 26. Aparatos y prótesis auditivas. 27. Anteojos y lentes de contacto. 28. Reposición de aparatos ortopédicos o prótesis existentes a la fecha de la contratación de la póliza. 30. Gastos efectuados fuera de la República Mexicana, excepto que sea por emergencia o la cobertura de franja fronteriza. 31. No se cubre la responsabilidad civil, penal o de cualquier otro carácter jurídico que pudiera reclamarse derivada del servicio recibido. 32. Complementos vitamínicos. 33. Zapatos ortopédicos y plantillas, aunque sean médicamente necesarios. 34. Honorarios médicos cuando el médico sea el mismo asegurado o familiar directo del asegurado. Padres, hijos, cónyuge, hermanos, suegros, cuñados o primos, hijos de los hermanos o hermanas de los padres del asegurado. Vamos a entrar en la definición de preexistencia. Los padecimientos preexistentes son aquellos que, previamente al ingreso de la colectividad, se haya declarado la existencia de dicho padecimiento y o enfermedad, o que se compruebe mediante la existencia de un expediente médico donde se haya elaborado un diagnóstico con un médico legalmente autorizado. O bien, previamente al ingreso de la colectividad asegurada, el asegurado haya hecho gastos comprobables documentalmente para recibir un tratamiento médico de la enfermedad y o padecimiento de que se trate. En caso de existir padecimientos preexistentes de acuerdo a los criterios que antes mencionamos, la cobertura de preexistencia se otorgará para el asegurado titular, cónyuge o hijos dependientes económicos después de transcurrido un periodo de espera de 2 años a partir de la fecha de ingreso del asegurado a la póliza y que no haya estado bajo tratamiento, control o estudio médico. ¿Qué debo hacer? Se deben llenar en su totalidad los formatos: solicitud de reclamación, informe médico, los cuales puedes conseguir en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, en nuestra página de internet www.proteccionadministrada.com.mx o directamente en los módulos hospitalarios u hospitales de su ciudad. Es muy importante presentar los estudios con interpretación que avalen el diagnóstico definitivo. Presentar la información anterior con 7 días hábiles de anticipación a la fecha de programación de cirugía y o hospitalización. Presentación de identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, recibo de luz, agua o teléfono. Para programación de cirugía, presentar la documentación original, siendo el informe médico, interpretación y solicitud de reclamación con el ingeniero Benjamín Rodríguez Robles, Carolina Rodríguez Siqueiros o en sitio en el área de campamento con la licenciada Alejandra Estrada. Para padecimientos de nariz, senos paranasales, columna vertebral, dentales y traumatológicos es requisito indispensable entregar la interpretación médica. Pago por reembolso. El pago por reembolso será únicamente por transferencia electrónica. Será necesaria la cuenta clave. ¿Qué es la clave?
Es el número único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, mismo que podrán conseguir con su ejecutivo de cuenta. Es un número que consta de 18 dígitos.